Usted y yo transitamos por un mundo donde debemos a nuestro paso tomar ciertas decisiones y algunas vemos que hoy día se toman con ligereza y sus convicciones acerca de los compromisos que éstas involucran se van diluyendo con el tiempo por causa del miedo, porque no queremos perder nuestros derechos o nuestra tranquilidad, nuestra comodidad. Y hoy el Señor quiere hablarle también a usted, querido amigo, a la luz del verso 9 y 11 de este pasaje que leíamos públicamente hace un momento, donde se nos abre una ventana para observar una escena donde claman las almas desde debajo del altar. Almas que pertenecieron a mártires que dieron la vida por la causa de Cristo. Hombres y mujeres que no negociaron su fe, que no diluyeron la palabra, que fueron testigos fieles, que sellaron con sangre su decisión y su elección de seguir a Cristo. Hermano, amigo, esta no es una escena simbólica. No se trata de una metáfora poética vaga, sino de una inspiración, de una visión que debe impactar nuestra alma profundamente en este día. Aquí se tratará de lo que significa ser firmes en cuanto a nuestra elección por Cristo. Sí, ¿qué significa para usted haber hecho una elección por Cristo? ¿Es consecuente con su elección? En un tiempo y en unas circunstancias donde mantener el testimonio de nuestra fe es impopular, cuando se cometen tantas injusticias, cuando la fidelidad a la verdad cuesta tanto. Este pasaje de Apocalipsis 6, 9 al 11 no nos invita, querido hermano y amigo, a especular románticamente sobre algunas cosas del futuro lejano, sino que nos invitan a reflexionar de manera seria hoy en nuestro presente como testigos de Cristo. Hoy, tanto si usted es creyente, como si es uno de los que vemos que lleva mucho tiempo asistiendo a esta iglesia y escuchando estos cultos, le invito a que hoy seriamente reflexione acerca de su posición ante Cristo. Porque no se trata de religión, querido amigo. No, se trata del destino eterno de su alma.
No se trata, querido joven, señor, señora, usted que aún no se decide por dar un paso serio de compromiso con el Señor, hacerse miembro, bautizarse. No se trata simplemente de hacer eso para pertenecer a una institución, a una iglesia local como esta. No, se trata de pertenecer al reino de Dios o pertenecer al reino de las tinieblas. El mensaje de hoy no es para los tibios. ¿Recuerda el mensaje de la iglesia a la Odisea? No, el mensaje no es para los tibios, ni para simpatizantes del cristianismo, para que se sientan tranquilos y se sientan bien, sino que es un desafío para los verdaderos creyentes, para que definan de una vez por todas si están en la línea de batalla o no están. Por eso he llamado nuestra meditación esta mañana: mantengamos firme nuestra elección. Y lo haremos a la luz de Apocalipsis 6, 9 al 11, esta meditación bajo 3 enunciados. En primer lugar, hagamos firme nuestro lugar en el cielo. Hagamos firme nuestro lugar en el cielo. Segundo, hagamos firme nuestra esperanza de justicia. Hagamos firme nuestra esperanza de justicia. Y por último, hagamos firme nuestra vocación y elección. Hagamos firme nuestro lugar en el cielo, nuestra esperanza de justicia en segundo lugar, y nuestra elección y vocación en tercer lugar. Vamos al primer aspecto, amigos y hermanos. Hagamos firme nuestro lugar en el cielo. Como creyentes, los que estamos aquí, que aún somos portadores de una naturaleza caída, es muy seguro, muy posible que vivamos constantemente en el dilema entre el ya y el todavía no, entre la seguridad de salvación y nuestra pecaminosa incredulidad, entre la gran expectativa de poder vernos un día absueltos de una vez y para siempre. Sí, no sé si usted como creyente anhela que finalmente todo este tránsito, todo este peregrinar, toda esta lucha, todo este vaivén que a veces pone incluso en duda nuestra fe, termine de una vez por siempre y nos veamos aceptos en el cielo y salvos por la eternidad. Mientras peregrinamos en esta tierra, asalta el pecado a torrentes sobre nuestra frágil humanidad. Y la duda llega de si nuestra alma logrará finalmente sobrevivir y llegar a buen puerto. Y el Señor en este libro
Nos anima, hermano, présteme atención, nos anima a esforzarnos, a perseverar en su fuerza y en su gracia, luchando a brazo partido en la batalla de la fe contra el tentador, contra el mundo, contra nuestra carne, para ser vencedores y recibir su galardón, sus recompensas invaluables y tener una certeza de nuestra salvación. Esta mañana el Señor Jesús está en medio de nosotros. Sí, Él está en medio de la iglesia, moviéndose entre sus candeleros, lo recuerda, y está aquí para exhortarlo a usted, a que sepa cómo conjurar sus temores y más bien invierta su vida, su tiempo en hacer firme su vocación y elección, porque de esa manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 11. Es necesario hacer firme nuestra elección. ¿Cómo? Dice Pedro, haciendo estas cosas. Lo que nos presenta este texto esta mañana, hacer eso. Lo que se deriva de esa palabra que el Señor viene a decirle a usted esta mañana. Y esa es la razón por la que Él nos insta a estar muy atentos a esta visión celestial del verso 9 al 11 del capítulo 6. Esa visión que se nos da a través de Juan. Unas almas, insisto, que se encuentran en un lugar privilegiado y se caracterizan por cierto distintivo. Mire conmigo el versículo 9. Después que se abrieron los 4 primeros sellos que ya vimos, dice, cuando se abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esa es la visión. Unas almas de unos creyentes que murieron. Y murieron por algo muy específico. Dice, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En primera instancia, aquí quiero remarcar lo siguiente. Vivamos fieles a la palabra y al testimonio. Vivamos fieles a la palabra y al testimonio. Déjeme repetirlo. ¿Qué es lo que ve Juan? Ve un grupo de almas debajo del altar. ¿Sí lo nota? Ese detalle es importante. Me refiero al lugar que se describe donde están esas almas. Dice que están debajo ¿de qué? Del altar. Vi bajo el altar las almas, dice Juan. Sí, estaban allí debajo del altar de Dios. Y la pregunta que usted debe hacerse es, ¿dónde se encuentra ese altar y qué representa? Bueno, el altar
por supuesto, por la armonía de las Sagradas Escrituras, sabemos que hacía parte de los muebles que conformaban el tabernáculo donde Dios hacía su morada en medio de su pueblo. Dios ordenó a Moisés hacer un tabernáculo conforme a un diseño muy específico que Dios le dio, y dice que Moisés se esforzó en hacer todo al pie de la letra conforme al diseño que Dios le dio. Bien, en ese diseño del tabernáculo se incluía un altar. ¿Qué hemos visto en el contexto de Apocalipsis hasta ahora? Bueno, hemos visto muchas cosas, pero en el contexto inmediato, recuerde que hay una visión celestial donde aparece el templo cósmico, donde Dios está sentado en un trono alto y sublime, ¿lo recuerda? Y en ese trono también se ha sentado el Cordero, el Hijo de Dios. Allí están sentados con toda majestad y gloria, rodeados de un número incontable de criaturas que le rinden culto en adoración y cantan, le dan honra al Señor. Y es allí, en ese mismo lugar y en ese mismo contexto, donde podemos ubicar nuestro altar al que se refiere este versículo 9. Mire conmigo el capítulo 8, una página adelante en su Biblia impresa. Capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba, ¿dónde? Delante del trono. Ah, ya sabemos dónde estaba. ¿Sí lo encontró? Versículo 13 del capítulo 9. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ya sabemos dónde estaba ese altar. Así que ya sabemos dónde estaban esas almas. Ese es el punto clave, mi hermano, hermana, amigo. Pero hay otra pregunta además de la anterior, y es: ¿por qué esas almas se encontraban allá en ese lugar? Pero un momento, en un lugar de tanto privilegio, en un lugar saturado de majestuosidad, de gloria, porque nada menos y nada más era al frente del trono. ¿Le parece poco eso? ¿Por qué estaban allí? Versículo 9 del capítulo 6. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuál era la razón de estar en ese lugar tan privilegiado? Por causa del testimonio que estaban dando de Dios y por su fidelidad a la palabra. Murieron por causa de la palabra y el testimonio. Se trata de almas pertenecientes a los que en vida en la tierra fueron creyentes fieles a su vocación y elección. Se esforzaron en la gracia. Buscaron atesorar la palabra.
en sus corazones, encarnarla, vivirla, sin diluirla, sin hacerla más liviana. Y se conformaron a esa palabra y le mostraron al mundo lo que es vivir en la palabra. Testificaron del Señor, guardando fielmente la palabra. Dieron testimonio al mundo. Fueron creyentes que ya a la hora y en el día en que Juan estaba en el día del Señor, es decir, hacia el año 98 de la era cristiana, un domingo, ya en ese año y a esa hora, en ese día, ya muchos cristianos habían dado su vida por la causa de Cristo y habían muerto por ser fieles a la palabra y haber dado testimonio ante el mundo. Por eso estaban ya allá. Por eso los vio Juan. ¿Me comunico? Fueron creyentes que dieron testimonio en medio de un mundo que ya estaba acosado por los jinetes que soltó el Señor tan pronto recibió el rollo de la mano del que estaba sentado en el trono y abrió los primeros 4 sellos cuando Él ascendió al cielo delante de la presencia del Padre. ¿Lo recuerda? El día de la resurrección. Los jinetes salieron, llegaron a la tierra trayendo grandes males, haciendo más difícil y más duro para el creyente ser fiel a la palabra y dar testimonio de Jesucristo. Y algunos habían muerto. Sí, porque ya era final del siglo I. Muchos ya habían muerto. Incluso por la persecución de los judíos en el mismo territorio de Palestina, ¿lo recuerda? Ya Esteban había muerto, apedreado. ¿Y qué decir de los que murieron a mano de Nerón hacia el año 70? Pero el punto es que las almas pueden llegar al cielo, pueden tener un lugar en el cielo, frente al trono de Dios, siendo fieles a su vocación y elección, fieles a la palabra, fieles en el testimonio. ¿Me estoy comunicando? Así que lo segundo aquí es una exhortación para usted que el Señor trae. Y es: vivamos fieles al martirio. Sí, vivamos fieles al martirio. La palabra testigo y testimonio, como está aquí en el versículo 9, dice que por el testimonio que tenían fueron muertos. Es una palabra que en el original se lee, en el original griego del Nuevo Testamento, se lee martureo, que significa testificar. Esa palabra, no sé si ya usted la conectó, pero si no, le digo, esta palabra martureo está en conexión directa con la palabra mártir de nuestro español. Así que testificar está relacionado con ser mártir. Pero mi punto es, la fidelidad a la palabra y al testimonio es un llamado al martirio. ¿Le suena raro? ¿Le suena quizás muy duro? Pues a mí también me suena muy duro, pero eso es lo que dice el texto.
La fidelidad a la palabra y al testimonio, hermano, es su llamado. Es el llamado que el Señor le está haciendo. Según su profesión de fe, es el llamado que le está haciendo el Señor a su iglesia en los últimos tiempos en que estamos viviendo, en medio de los jinetes apocalípticos que cabalgan sobre la tierra, dejando a su paso señorío y dominio injustos. Recuerda, contiendas, intolerancia, guerra, escasez y muerte. Y en medio de todo eso, el Señor le está demandando a usted fidelidad con su palabra y con su testimonio. Es un llamado al martirio. Es un llamado bajo un juicio. Porque el juicio ya inició, recién abre y quita los sellos el Señor Jesús del rollo, ¿lo recuerda? Y envía sus males sobre la tierra, el Hijo de Dios, como juicio. Un juicio para castigar a los malvados, pero también para que su pueblo haga firme su vocación y elección, purificándose mediante las aflicciones, y así el Señor asegura nuestra entrada en el cielo, nuestro lugar allá en el altar al frente del trono del Señor, pues es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en la gloria de Dios. No es una fábula esto de que debemos llevar las marcas ¿de qué? De los sufrimientos de Cristo. Usted lo ha leído muchas veces. Si queremos compartir la gloria con Cristo, debemos compartir también ¿qué? Su sufrimiento, su martirio. Y usted y yo no la pasamos muy tranquilotes, despreocupados en este mundo, y no como mártires. ¿Ve el punto? La aflicción por causa de la fe es prueba de genuinidad. Déjeme decirlo otra vez. La aflicción y la tribulación por causa de la fe, o si quiere, por causa de la palabra y del testimonio de Cristo, es una señal, es una muestra, es una evidencia de autenticidad, de legitimidad de nuestra fe y de nuestro compromiso con Cristo. ¿Quiénes son los que logran tener un lugar en el cielo? Según el versículo 9. ¿Se necesita más claridad? Dice, los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Los creyentes, como dije hace un momento, del siglo I se enfrentaron al desafío de ser fieles al Señor. Sufrieron muchas tribulaciones injustas a manos del mundo incrédulo. Pero tener ese conflicto con el mundo, hermanos, amigos, se considera como una consecuencia lógica que acompaña la experiencia cristiana de todo verdadero creyente. Así como la ausencia de conflicto, la ausencia de aflicción, ¿es señal de qué? De
de que algo malo está ocurriendo, ¿cierto?, con nosotros. Porque lo normal es que haya conflicto, que pasemos por tribulación, por aflicción, por nuestra fidelidad a nuestro llamado. Y la ausencia de esta marca se considera un estado precario, indeseable de la fe de los que nos confesamos ser creyentes. Recuerde que de todas las iglesias a las que se dirige el Señor, que vimos en el capítulo 2 y 3, hay una donde no hay asomo de aflicción, no hay asomo de incomodidad ninguna con el mundo que los rodeaba. Se trata precisamente de la iglesia que les decía. ¿Cuál? La iglesia de la Odisea, que le ganó el desagrado del Señor. Y a través de una ilustración de las aguas tibias, recuerdan, y las aguas volcánicas de aquel sector, entonces él dice: como eres tibio, eres desagradable, no eres ni frío ni caliente, no sirves para nada. Y si quisiéramos ver con cuidado a esa iglesia de la Odisea, le sigue en el mismo orden la iglesia de Sardis, que se le denuncia como muerta, aunque tiene nombre de estar viva. Y si usted mira con cuidado y repasa otra vez esos mensajes que he querido a través de la oración mensual en el boletín, que no los perdamos, que no se nos esfumen de nuestro corazón, que los atesoremos siempre, esos mensajes que el Señor nos ha dado como iglesia. Si usted se fija bien en ellos, verá que esas dos iglesias no muestran conflicto con el mundo ninguno. En las otras iglesias el Señor les dice que incluso Él sabe de las luchas que tienen por mantenerse fieles. Pero hay otros creyentes que no lo están. La advertencia del Señor es reiterativa. En los 7 mensajes a la iglesia, exhortándola que esté alerta, que no se conforme al mundo, que mortifique su pecado, que viva para la gloria de Dios, que no se acomode al mundo ni busque beneficios, que sufra las incomodidades que sean necesarias, que no estén dispuestos a transigir con el pecado, contemporizando con el pensamiento de la época, siendo amigos del mundo o convirtiéndose en cristianos simpáticos al incrédulo. Pero pastores, que alejamos a nuestros seres queridos, si nos volvemos muy estrictos y nos ven como fanáticos, entonces yo prefiero pasear con ellos y no venir al culto. Yo prefiero celebrarles el cumpleaños en el día del Señor. Yo prefiero esto y lo otro. Yo prefiero ser amigo de ellos. No, ese no es el mensaje. ¿Me comunico? Los que están allí en el altar son los que fueron simpáticos con el mundo. Es hora de que usted se pregunte solemnemente: ¿cuánto ama su zona de confort, su comodidad, su amistad con el mundo, su simpatía con el diablo? ¿Qué tanto está dispuesto a ser un mártir, a ser fiel a la palabra, a testificar de Cristo de una manera más radical, al punto de que eso le cause aflicción, dificultades, aflicciones, contrariedades, problemas? Porque es más fácil estarnos quietos, ¿cierto? Es mejor no decir nada.
Si vemos que en nuestra familia hay un homosexual, yo no digo nada cuando estamos en visita porque no, ¿cómo lo vamos a ofender? ¿Cómo responde usted a su vocación y a su profesión de fe? ¿Cómo responde usted a identificarse con las almas que están debajo del altar, que tienen un lugar en el cielo? ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Nada? ¿Seguir igual que ahorita? A ver si de pronto, perdóneme la expresión, de chiripa llego allá. Porque es que como mi Diosito es bueno, y Él es lleno de amor, y Él sabe que yo no soy tan malo, seguro yo tengo allá un lugar. Cuidado, no puede ser nuestra manera de pensar. ¿Está usted dispuesta a negarse radicalmente en cualquier grado para testificar que en verdad es un elegido y salvo por gracia y que tiene un lugar allá bajo el altar junto al trono de Dios y del Cordero? Es solemne eso, ¿cierto? ¿Hace usted parte del grupo de mártires que por causa de la elección y de tener seguridad de salvación ofrece su vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Y no es de los que busca siempre disfrutar de las comodidades que el mundo otorga y se conforma a este siglo. O debe reconocer que usted es un cristiano que espera siempre recibir del mundo lo bueno y que el mundo lo trate con cortesía, con imparcialidad, que le dé un trato justo. El mundo solo le da cortesía, imparcialidad y trato justo a los que son del mundo. Pero estamos expuestos a ser tratados injustamente. Por eso mi segundo punto principal es: hagamos firme nuestra esperanza de justicia. Ahora Juan nos amplía esta visión celestial, dejándonos al descubierto un clamor por justicia. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Las almas de los justos clamaban por justicia. ¿Por qué clamaban por justicia? Vuelvo a decir, porque el cristiano nunca recibirá un trato justo. Claro, para que no reciba un trato justo por parte del mundo, debe ser un creyente que es fiel ¿a qué? A la palabra y al testimonio de Cristo. Clamaban por justicia. Recuerde, hermano, amigo, permítame que se lo diga vez tras vez: vivimos en medio de un mundo caído, en tiempos en que el Hijo de Dios ha traído su juicio sobre el malvado, para juzgar también a su pueblo, purificarlo a través
de muchas aflicciones y asegurar su salvación y entrada al reino de su Padre. Es muy improbable que en ese escenario el creyente la pase bien, tranquilo, despreocupado de todo, disfrutando a plenitud de los placeres terrenales, cuando sus intereses están en el cielo. Sería algo contradictorio. No es posible que un creyente normal viva así, tranquilo, despreocupado, disfrutando de las cosas terrenales como si nada. ¿Usted cree que eso es normal? Y si usted se hizo cristiano para tener una vida así, arrepiéntase y crea. Ese no es el evangelio. ¿Ha oído la máxima de algunos que dicen: no, es que yo nací para ser feliz? ¿Se ha oído? Yo estoy en este mundo para ser feliz. Bueno, sí, los hijos del diablo van a ser felices en este mundo, pero eso no va con el creyente. El creyente no puede servir a dos señores. No puede ser amigo del mundo y de Dios al mismo tiempo. Si es fiel a la palabra y al testimonio de Jesucristo, tendrá algún conflicto con ese mundo en medio del cual mora. Tendrá por lo menos un conflicto con el mundo que aún mora y palpita en su corazón por el remanente del pecado. Tiene que haber un conflicto allá entre el espíritu y la carne. No puede estar tranquilo. Vaya por favor al Evangelio de Juan. Capítulo 7. ¿Lo tiene? Versículo 7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico. ¿De quién? De Él, del Padre, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. ¿Sí, del Padre? No, del mundo. ¿Qué les decía yo hace un rato? El creyente no va a estar calladito frente a todo lo que ve, a todo tipo de inmoralidades, todo tipo de pecados que hay a su alrededor. Tampoco se la pasa buscando pleitos con el mundo, pero usted me entiende. Es un cristiano que toma posición y tiene una posición definida frente al mundo. Mire el capítulo 16 de este mismo evangelio, el versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo ¿qué? Los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo va a tener conflicto, o nosotros vamos a tener conflicto con el mundo, si permanecemos fieles a nuestra elección y profesión de fe. Así que en este punto, en primer lugar, hermanos, padezcamos humildemente injusticias. Padezcamos humildemente injusticias.
¿Está dispuesto usted a eso? ¿El desprecio de su familia por ser cristiano? ¿Se merece usted que lo desprecien? ¿Se merece usted que lo aíslen? ¿Se merece usted que la familia se vuelva su peor enemigo? ¿Que sea la cuña que más apriete porque usted es creyente? Usted dice, no, es que eso es injusto si yo estoy adorando al Señor, si yo amo al Señor. Pero eso es lo que ocurre. Desprecio de su familia, de sus amigos, la crítica, la burla, la murmuración. Se cierran puertas. No puede acceder a las mismas oportunidades del incrédulo. En fin, si usted es cristiano, sabe de lo que le hablo. Así que el creyente que persevera en vivir en este mundo justamente, manteniendo una conducta recta, haciendo bien, esforzándose en la gracia, va a tener conflicto con el mundo, pero aún así siempre le irá bien. Porque a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien. Y este conflicto con el mundo le ayuda a crecer, a madurar, a purificarse, a prepararse y a asegurar su entrada en el reino de los cielos. Y en segundo lugar, aquí confiemos en la justicia divina. El clamor de los santos en el cielo, volviendo a Apocalipsis 6, es bueno y es aprobado por el Señor. Note por favor como dice nuestro texto, versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Los santos reconocen los atributos de Dios, confían en el señorío de Dios, pero no solamente en el señorío, sino también, como dice el texto, en que Él es santo y verdadero, que Él no puede tolerar el pecado, que Él es perfectamente justo, por lo cual confía en los atributos del carácter perfecto de Dios. Y sin embargo, el Señor responde a ese clamor de justicia con un espere un momento, no se apresure. Así en su corazón hay ese clamor por justicia. Espere por favor. Versículo 11, la primera parte, y se le dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. La respuesta del Señor ante la petición de justicia fue, tranquilos, esperen un poco de tiempo. ¿Y qué es un poco de tiempo para Dios? Dicen aquí. Pues sí, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero el punto es que la justicia llegará, porque Él es el Señor, Él es santo, Él es verdadero. Él juzgará y es lo que veremos en el siguiente pasaje, en la próxima oportunidad. Así que el creyente confía en esa justicia divina y espera. Y por eso está dispuesto a ser fiel con la palabra y con el testimonio de Jesucristo, a pesar de que sea objeto de muchas injusticias, de muchos atropellos, de muchos dolores, de mucha aflicción, porque Él sabe que su Señor es santo y verdadero y Él dará el pago el día en que corresponda. Porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que confía en esa justicia divina. Y es hora de movernos al último punto. Hagamos firme nuestra elección.
Debemos advertir, hermano y amigo, que en esta visión Juan nos presenta una doctrina que es clave para dar equilibrio a las inferencias que hemos podido extraer legítimamente de la palabra que el Señor nos ha dado esta mañana. Y cuando digo que se nos da un equilibrio, es porque quizás, posiblemente, algunos de los que me escuchan están llegando a conclusiones erróneas en cuanto al mensaje del Señor esta mañana, y están pensando en que es por obras que llegamos a estar en el cielo y tener un lugar allá bajo el altar de Dios. Y que entonces debemos esforzarnos y ganar mérito y buscar en lo posible hasta ser mártires, porque es que siendo mártires me gano el cielo, y esa no es la doctrina. Por eso aquí el final del versículo 11 nos ayuda a precisar mejor estas cosas. Dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí el Señor nos está dando una afirmación acerca, no de su presciencia, sino su decreto de elección para salvación. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que el Señor sabe el número exacto de sus escogidos y que son los que tienen ese lugar allá en el altar, y que aún hay un gran número de almas que faltan por ser encontradas y ser salvadas por el Señor soberanamente. ¿Me comunico? Dice el verso, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Hay un número de escogidos que estarán en el altar, porque Dios soberanamente los ha elegido. Y se distinguirán porque serán fieles a la palabra y al testimonio. Así que, hermanos, en este punto, mi primera reflexión aplicativa es: enlistémonos para el frente de batalla. Enlistémonos para el frente de batalla. Hermanos, el cristianismo es una religión de muerte. Sí, es una religión de muerte. Lo primero que el Señor nos anuncia cuando nos llama a ser sus discípulos es: el que quiera ser mi discípulo, tome cada día su cruz y sígame. ¿No es morir? ¿Está usted realmente consciente de que si ha aceptado ese llamado, ha confesado a Cristo, su llamado incluye la muerte? El cristianismo llama a morir completamente a nuestra condición humana caída. El cristianismo afirma: o mueres con Cristo o mueres solo en el infierno por los siglos de los siglos. ¿A cuál llamado quiere responder usted? Es un llamado a buscar el martirio. Es un llamado a ser mártires. Pero no me malinterprete. No somos kamikazes, de esos que mueren por la causa. No.
ni somos yihadistas. No, se trata de morir a nosotros mismos, a nuestro pecado, a nuestros deseos mundanos, carnales, y seguir al Señor. ¿Está dispuesto usted a eso? ¿Tiene usted confianza en hacer parte de ese número de consiervos que estarán por la eternidad bajo el altar de Dios? Si su respuesta es sí, mi afirmación es: evidéncielo, muéstrelo. ¿Cómo? ¿Siendo qué? Un mártir. ¿Cómo? Siendo fiel a la palabra y al testimonio de Jesucristo, dispuesto a sufrir la aflicción, la injusticia, el conflicto que venga. El hermano Roger hablaba en la escuela dominical de los soldados, recuerda que se enlistaban. Pero hay unos soldados que solamente quieren oficina. Estar allá en el escritorio para escribir telegramas, facturas, órdenes, pero ir al frente a la batalla, nunca. ¿Usted a cuál pertenece? Porque en el ejército del Señor no hay oficina para que le traigan tinto y dona a las 10 de la mañana y usted viva en este mundo feliz, despreocupado y tranquilo. No, eso no existe. Así que la invitación del Señor hoy para nosotros es: seamos fieles, que así seremos vencedores. Porque de lo contrario seremos cobardes. Y si usted hasta ahora se ha portado como un cobarde en este sentido que hemos meditado, yo le invito a que vaya conmigo al capítulo 21 de este libro de Apocalipsis. Capítulo 21. ¿Lo tiene? Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, etcétera, etcétera. Pero note la primera: los cobardes. Los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿No le asusta eso? ¿No le da temor reverente? No, es que no, yo no soy de esos que ando en esos pecados escandalosos, pastor. No, ¿cómo me va a decir eso? No, pero es que aquí ahí también dice los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Los que prefieren transigir con el mundo, los que no están dispuestos a dar la batalla, los que no están dispuestos a ser fieles a la palabra y al testimonio. Cobardes no, pero vencedores sí en Cristo. Necesitamos preguntarnos: ¿estamos dispuestos? ¿Queremos estar dentro de este número que dice nuestro texto? Serán los que estarán debajo o bajo, mejor,
el altar de Dios frente a su trono por los siglos de los siglos. Si usted aún no ha dado un paso de fe y arrepentimiento, quiero decirle que aún es tiempo para que usted se enliste. Usted puede inscribirse, permítame decirlo así, y estar dentro de ese número. Y hoy el Señor le dice: arrepiéntase y crea. Es solo en Cristo posible que podamos tener confianza de tener un lugar bajo el altar de Dios, al frente de su trono, por los siglos de los siglos. Amigo, joven, ¿qué espera? ¿Qué está esperando? ¿Quieres seguir desafiando al Señor? ¿Quieres seguir despreciando la oferta de gracia y salvación que el Señor nuevamente hoy le ofrece? Usted, querido amigo, amiga, que está aquí con nosotros hace tanto tiempo y nada que da un paso de fe, se bautiza, se hace miembro, se compromete. Mire que el Señor le está diciendo: usted puede ser parte de ese número si está dispuesto a morir, a ser mártir, a ser fiel a la palabra y dar testimonio de Jesucristo. Oremos. Señor y Dios, todos necesitamos morir. Padre, ayúdanos a ser mártires. Confesamos que somos aún muy cobardes. Te pedimos perdón por nuestra debilidad, porque no confiamos en ti, porque aún no somos fieles a tu palabra y al testimonio. Señor, perdónanos porque no queremos sufrir incomodidades, porque no queremos tener conflicto, porque no queremos salir al frente de batalla, porque queremos vivir tranquilos, despreocupados. Perdónanos, Señor. Danos una fe poderosa. Fortalécenos, Señor, en nuestra fe para que podamos salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de indiferencia, de ser fieles a tu palabra, fieles al testimonio, de dar evidencia de nuestra elección y de nuestra profesión de fe, dispuestos a morir en el frente de batalla, dispuestos, Señor, a tomar la cruz, a mortificar nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza caída, nuestra cobardía. Padre, ten misericordia, Señor, te lo rogamos, en el precioso nombre de Jesús. Salva a los que aún no creen, te lo ruego. Obra también en ellos. Dales el don de la fe y el don del arrepentimiento. Y ahora que celebramos la Santa Cena, alimenta, Señor, nuestra esperanza. Aviva nuestros corazones para que con decisión y determinación estemos dispuestos a morir a nosotros mismos, a ser fieles a tu palabra y al testimonio. Te lo rogamos con acciones de gracias en Cristo. Amén y amén.